curso. Y si ustedes quieren ir realizando el paso a paso que vamos haciendo, me parece genial y vamos montando entre todos un cuestionario y vamos haciendo, digamos que estas videoconferencias muy prácticas. Bueno, entonces, repito hasta aquí. Solo ingresé a la plataforma, seleccioné el curso, me ubiqué en la pestaña que deseo en este momento crear el cuestionario o la evaluación. Acto seguida, fui a la parte superior, al menú superior, y seleccioné la opción Activar edición. Hasta ahí, normal. Ahora lo que voy a hacer es, en el centro de la pantalla, me aparece una opción que se llama Añadir una actividad o un recurso, que es en este momento donde se encuentra el mouse. Lo selecciono y él me va a desplegar todas las actividades y los recursos que tenemos. En este caso, voy a seleccionar cuestionario. Profes, vale la pena mencionarles que todo cuestionario tiene dos momentos importantes. El primer momento es la configuración general. Y el segundo momento es cuando ya voy a añadir las preguntas. Repito hasta aquí de pronto lo que estoy. Entonces, cada vez que vamos a crear un cuestionario, tenemos dos momentos importantes. El primero, cuando voy a la opción de añadir actividades y recursos y creo la evaluación. Aquí lo que haría es la configuración general. ¿Qué es esto? Esto es como las famosas reglas de juego o las reglas que yo tengo en una evaluación, donde yo le digo al estudiante cuántos intentos pueden hacer, que si no pueden sacar, por ejemplo, celulares, que sí, lo mismo que hacemos en un aula de clase antes de entregar el papelito, antes de entregar uno el cuestionario, lo mismo. Aquí serían todas estas reglas para realizar la actividad. Bueno, y la segunda parte, ¿cuál es? La segunda parte ya es añadir las preguntas a este cuestionario. Bueno, voy a volver a compartir la pantalla, entonces, para que todos estemos en lo mismo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En este caso, seleccionamos la opción cuestionario. Selecciono la opción cuestionario y en la parte de abajo me aparece agregar. Entonces, selecciono agregar. Nombre, ¿qué me va a aparecer aquí? Aquí, como ustedes pueden ver, hay unas opciones, temporalización, calificación, esquema, ya les voy a explicar qué son cada una de estas opciones. Entonces, lo primero que hacemos es escribir el nombre. Entonces, por ejemplo, le voy a escribir evaluación en línea. Uy. No me está reconociendo la tilde. Listo, ahora sí. Evaluación en línea 01, o le puedo poner la fecha, parcial, quiz, lo que ustedes deseen. Aquí en descripción, ya es la descripción de este cuestionario, de lo que vamos a hacer. Entonces, puedo llegar y decir, apreciados estudiantes, a continuación van a encontrar ustedes una evaluación en línea. Por favor, tengan en cuenta las siguientes recomendaciones, por ejemplo. Entonces, aquí pues voy a omitir esa parte. Me voy a saltar hasta el último pasito donde dije, tengan en cuenta las siguientes recomendaciones. Y entonces, 2 puntos, puedo generar 1. La evaluación tendrá un intento, 2 intentos, puede ser. Entonces, número de intentos, 1. Segunda opción o segunda característica. Yo la evaluación, como ustedes pueden observar en la opción temporalización, que se encuentra abajo de la descripción, vean que me aparece algo que dice abrir cuestionario, cerrar cuestionario y límite de tiempo. ¿Qué significa esto? Que yo puedo tener mi evaluación abierta desde, suponiendo que la vamos a hacer hoy, desde 8 de la mañana hasta la última hora del día. Yo lo puedo tener configurado así, pero va a tener un límite de tiempo. Entonces, ¿qué significa?
que el estudiante puede ingresar a las 9 de la mañana, pero como le acabo de configurar el límite del tiempo 15 minutos, significa que solo van a disponer de 15 minutos apenas ellos seleccionen comenzar. ¿Cómo así? Ellos ingresan a las 9, entonces tienen de 9 a 9:15. Ahora bien, yo puedo también llegar y decir, bueno, en vez de generar este límite de tiempo, lo que voy a decirles es que sea, por ejemplo, de 5 de la tarde a 6 de la tarde. Yo puedo configurarlo de esta manera. ¿Sí? Digamos que en eso el sistema es muy flexible. Entonces tenemos opción de tiempo, abrir cuestionario, cerrar cuestionario. Entonces, dentro de la descripción, yo puedo generar también ese tipo de apreciaciones o comentarios. Llegar y decirles, recuerden que una vez comenzado el intento, disponen de 15 minutos para realizar la prueba. Y así sucesivamente comenzamos a generar la descripción de lo que vamos a generar. Bueno, ¿qué más opciones podemos generar? Entonces, pues en el caso puntual, por ejemplo, aquí pongamos, dispondrán de un tiempo de 15 minutos para la prueba. Puedo generar otro tipo de observaciones en la descripción. Por ejemplo, si llegan a presentar algún inconveniente, por favor, notificarlo al instante al correo del Centro de Educación Virtual con copia al del docente. Puede ser una observación dentro de otras. Bueno, entonces, ahora bien, vamos en este momento a explicar cada uno de los ítems que aparecen aquí debajo. Voy a leerlos en este momento. ¿Vamos bien hasta aquí? Lo que es la parte de la descripción. Perfecto, por aquí estoy escuchando perfecto. Sí, listo. Temporalización. ¿Qué es la temporalización? Como ahorita lo estaba mencionando, la temporalización lo que me dice es cuándo se abre el cuestionario, cuándo se cierra el cuestionario. ¿Puedo yo tener de un día para otro mi cuestionario? ¿Sí? No hay ningún inconveniente. Límite de tiempo, puedo manejar por semanas, días, horas, minutos o segundos. Sugerencia, dependiendo del número de preguntas y de lo extenso que se desarrolle, es el tiempo límite que nosotros generamos. Yo puedo tener un cuestionario de 5 preguntas y decir, no, en 15 minutos, 5 minutos es más que suficiente, dependiendo de qué tanto sea lo que ellos tengan que leer. Bueno, cuando el tiempo se ha terminado, por defecto me aparecen varias opciones, pero principalmente la opción que debemos dejar es el envío se realiza automáticamente. Hay otras opciones que dicen hay un periodo de gracia para enviar el cuestionario y el envío debe hacerse antes de que el tiempo termine. ¿Esto qué significa? Que si el estudiante estaba realizando la prueba y no alcanzó a terminarla porque el tiempo se acabó, estas opciones son las que entran como a determinar qué sucedería con esa prueba. Entonces, lo mejor es el envío se realiza automáticamente. Si el estudiante está haciendo la evaluación de 5 preguntas, solo alcanzó a hacer 3 y se le acabó el tiempo, ¿qué significa? El envío se realiza automáticamente, significa que nos envía lo que el estudiante hizo hasta ese momento. Bueno, con las otras opciones, digamos que se dificulta porque da un tiempo de gracia o que sencillamente el sistema después no reconoce ni siquiera las 3 primeras preguntas. Entonces, lo mejor es, y la sugerencia es, el envío se realiza automáticamente. Esta opción que dice periodo de gracia para el envío es cuando selecciono la segunda opción, pero vuelvo y digo, la primera es la mejor. Segunda ítem del cuestionario, calificación. Aquí me va a aparecer es el número de intentos permitidos.
me va a decir categoría de calificación. La categoría de calificación es cuando uno maneja categorías en el centro de calificación, entonces que yo tenga primer corte, segundo corte y pueda ubicar ahí cada uno de las evaluaciones. Intentos permitidos. Si yo selecciono 2, 3 en adelante, se habilitará la opción métodos de calificación donde el sistema me dice, tenga en cuenta la calificación más alta, tenga en cuenta el promedio de todas las calificaciones, tenga en cuenta el primer intento o tenga en cuenta el último intento. ¿Cuándo es bueno tener una evaluación con 2, 3, 4, 5 intentos? Cuando estamos hablando de una actividad tipo diagnóstico, que el estudiante la puede hacer, la puede repetir y así constantemente. Bueno, un parcial, por ejemplo, en la plataforma, lo ideal es solo un intento. Bueno, siguiente ítem, nos encontramos este que se llama esquema. Le voy a dar la opción ver más. Y aquí me va a aparecer algo que dice página nueva, cada pregunta, cada 2 preguntas, cada 3 preguntas. Esto significa que yo puedo tener una evaluación de 10 preguntas y cómo deseo que se vea cada una de esas preguntas. Entonces, si yo selecciono cada pregunta en una página nueva, al estudiante le va a aparecer solo una pregunta. Si selecciono 2, 3 preguntas, van a aparecer ese número de preguntas en cada página que él le dé siguiente. Bueno, y en la parte inferior me aparece método de navegación, secuencial o libre. Libre significa que el estudiante puede contestar 1, después saltarse a la 3, después ir a la 10, devolverse a la 2 y así sucesivamente. Bueno, y secuencial es que no, que primero la 1, después la 2, después la 3, después las 4 y no me puedo devolver otra vez a la pregunta anterior. Eso es lo malo a veces de la secuencial. La secuencial no me permite devolverme. ¿Sí? Si el estudiante dudó y dijo, uy, la pregunta número 2 no era esa, ya no puede. Sí, tiene que seguir adelante. Bueno. Listo. Profes, yo aquí estoy leyendo las preguntas de ustedes. Yo ahorita voy a ir respondiendo porque veo que dicen, por ejemplo, podríamos probar al final con un rol de estudiante dentro de otras. Sí, la idea es que ahorita veamos ese tipo de opciones. Bueno, comportamiento de las preguntas. Aquí me va a aparecer ordenar al azar las respuestas. Sí. Comportamiento de las preguntas. Esta opción ya es de retroalimentación. ¿Qué es la retroalimentación? Son la opción como el docente genera una retroalimentación o como una comunicación directa con el estudiante donde, por ejemplo, si falla con una pregunta, puede haber un mensaje de ánimo o explicar dentro de esa retroalimentación por qué esa opción no era la correcta. Opciones de revisión. Voy aquí a ir cerrando. Me voy a encontrar en opciones de revisión 4 momentos importantes. Momento número 1, durante el intento. Como ustedes pueden observar, esta opción está deshabilitada y no podemos marcar ninguna. Inmediatamente después de cada intento. ¿Qué significa esto? Que si ustedes tienen la evaluación de 8 de la mañana a 8 de la noche, y el estudiante lo hizo a las 9 de la mañana, entonces, inmediatamente después de cada intento, apenas él finalizó, ¿qué opciones va a encontrar? Entonces, aquí está marcado el intento. Como ustedes pueden observar, me dice, si fuese correcta, entonces yo puedo generarle al estudiante esa opción y él automáticamente va a saber en qué falló o en qué no falló. Sugerencia, podemos dejar cómo está configurado esta opción. ¿Por qué? Porque ustedes saben que los estudiantes, si tienen todo el día, pues ellos podrían llegar sencillamente
Uno lo termina, me quedó buena la 1, la 2, la 3, toman una fotico y la comparten. Entonces, lo mejor es, al final, después de cerrar el cuestionario, que se genere todo lo que sea retroalimentación. Y lo más importante es que nunca, nunca debe estar esta opción que dice respuesta correcta. Porque si yo genero respuesta correcta, lo que le estoy queriendo decir al estudiante es, que esa es la respuesta correcta. Entonces, inmediatamente después de cada intento, él ya sabrá cuáles son todas las opciones correctas. Más tarde, mientras el cuestionario está abierto, es muy similar al anterior, solo que maneja un lapso de tiempo un poquito más extendido. Y después de cerrar el cuestionario es que si el cuestionario iba hasta las 8 de la noche, ahí sí, ya el estudiante puede ingresar, revisar y, digamos que en ese caso, ver cómo le quedó su evaluación. ¿Hasta aquí vamos bien, profes? Listo, ahí los estoy leyendo. Recuerden que si estas opciones no quedan como muy claras o algo, cuando ustedes ingresan, por ejemplo, siempre van a aparecer unos ítems con un icono, con este es un símbolo de interrogación. Ese simbolito me va a generar o me va a explicar qué es cada uno de los ítems, por si acaso, ¿no? Aquí yo les estoy explicando cada uno de los ítems, pero prácticamente, como ustedes pueden observar, por ahora lo que hemos configurado es solo temporalización. Calificación la dejamos en un intento, el esquema lo dejamos igual, comportamiento de las preguntas igual, apariencia lo dejamos lo que viene por defecto, y al igual que las opciones de revisión. Bueno, apariencia es que si queremos ver dos decimales y encontrarnos la imagen del estudiante mientras realiza el cuestionario, podemos dejarlo por defecto, sin imagen y decimales en la calificación, 2 o dependiendo de lo que nosotros consideremos. Es importante mencionar que el sistema tiende a redondear. Bueno, en el caso que uno tenga 9 preguntas o algo por el estilo, que no sea fácil configurar esas opciones. Restricciones extras. Aquí es en el caso, por ejemplo, si nosotros queremos escribir una contraseña adicional al cuestionario. Sugerencia, podemos dejar esta quietica. Porque cuando nosotros comenzamos a generarle contraseñas a los cuestionarios, muchas veces el estudiante no digita bien la contraseña y entonces eso se vuelve, profe, no pude ingresar o algo. Ahora, ¿cuándo es bueno utilizar la contraseña? Por ejemplo, un docente que tenga 3 grupos en un solo ambiente virtual. Entonces yo creé mi evaluación, dupliqué esa evaluación y a cada una de esa evaluación, por ejemplo, grupo 1 le puse una contraseña, grupo 2 otra contraseña, grupo 3 otra contraseña y se las envié previamente a cada uno de los estudiantes. Así yo ya sé que yo tengo la contraseña para ingresar al grupo 2 y no podré ingresar a ningún otro. Bueno, a ver, acá me están escribiendo, pareciera muy fácil para el estudiante ganar una prueba. Profe, hasta aquí solo estoy hablando de la configuración. Más adelante ustedes van a notar cuando añadimos las preguntas que nos encontramos unas características geniales que ustedes se van a dar cuenta que hacer trampa, por así decir, en esto, no es para nada fácil. Bueno, estábamos en restricciones de acceso, ya lo mencioné, marcas y competencias las dejamos igualitas. Bueno, estas marcas es cuando uno genera como unos enlaces, algo interno, no es en este caso importante. Y las competencias, cuando uno maneja
unas características especiales de grupos creados, ya creados previamente en la plataforma. Entonces, hasta aquí vamos bien y le di guardar y regresar al curso. Los leo en este momento sobre preguntas de la configuración de la evaluación. Hasta aquí no hemos hecho nada más, solo ¿qué hicimos? Crear la evaluación y ya. Bueno, ¿tienen alguna pregunta sobre la configuración, profes? Aquí me está escribiendo la profe Elsie Janet. Si solo es una actividad sin calificación, bueno, en ese caso, si es una actividad sin evaluación, digamos que podríamos utilizar otro tipo de herramientas porque el cuestionario prácticamente sí van a notar que al final va a generar una calificación. Entonces podríamos utilizar, si no vamos a tener una calificación, podríamos utilizar Learning Apps, Quizzes o Kahoot o una de estas otras herramientas que sirven para generar evaluaciones en línea o cuestionarios o quizzes, pero donde no nos queda registrada la calificación. Por acá me están diciendo que por favor volver a explicar la opción de revisión. Entonces, ¿cómo hago, por ejemplo, para volver a donde estábamos? Ingreso, aquí ven ustedes la evaluación, en la parte derecha dice editar ajustes. Aquí me va a aparecer otra vez la opción y me aparecen opciones de revisión. Profesora Mariana, me encuentro con 4 momentos de una evaluación. Yo tengo mi evaluación de 8 de la mañana a 8 de la noche. Entonces, durante ese intento que el estudiante le dio clic, comenzó, ahí comienza a contar esta opción que dice durante el intento. Estas opciones que dicen inmediatamente después de cada intento es que el estudiante, por ejemplo, le dio guardar a la primera pregunta, entonces ahí ya hay como un intento, ahí ya hay una opción y es lo que él puede estar viendo. Y esta, más tarde, mientras el cuestionario aún está abierto, significa que yo la hice, mi evaluación, a las 9 de la mañana. Recuerden que es de 8 de la mañana a 8 de la noche, 15 minutos. Entonces, yo la hice y entonces ingresé a las 4 de la tarde y ya puedo ver qué es lo que me aparece aquí. En este caso, ustedes pueden observar que la mayoría solo dice intento, puntos y retroalimentación. Lo más importante a veces para los estudiantes es la retroalimentación y cuánto saqué. Eso es lo más importante para ellos. Y esta última opción dice después de cerrar el cuestionario. Eso significa que el estudiante puede ver la retroalimentación o si las respuestas fueron correctas ya después de las 8 cuando se cerró todo el cuestionario. Bueno, me están preguntando que si puedo otra vez repetir la opción de restricción de acceso. La opción de restricción de acceso me aparecen en la parte... Ah, restricción de acceso, qué pena. No la había mencionado, profes. Mil disculpas. Salté como de una a la otra. En restricciones de acceso, ¿qué me voy a encontrar? Me voy a encontrar añadir restricción. Y cuando yo selecciono esto, me dice fecha, calificación, perfil de usuario, conjunto de restricciones. Cuando yo selecciono fecha, es otra opción adicional que traen todas las actividades de Moodle. Siempre me va a aparecer esta opción que dice restricciones de acceso, donde yo también puedo restringir desde hasta una fecha donde yo quiero que se cierre esa actividad. Importante, en el cuestionario, como en la parte de arriba, tenemos la temporalización, donde me dice cuándo se abre y cuándo se cierra. Importante, profes, omitamos la opción de restricción en cuanto a fecha, porque si no, el sistema puede generar doble fechas y nos confundimos. O nosotros, por ejemplo, creímos configurar una y mentira que no configuramos la otra y entonces nos podemos confundir. Bueno,
¿Cómo puedo eliminar esta restricción? Al lado derecho me aparece una X, le doy borrar. Calificación. El estudiante debe, esa opción de calificación, lo que busca es uno generar una condición. Por ejemplo, que yo tenga 2 cuestionarios. Entonces, el primer cuestionario no tiene restricciones, pero el segundo le voy a poner una restricción y es que el estudiante, por ejemplo, aquí me van a aparecer todas las actividades que son las que ustedes han ido practicando y van realizando. Entonces, yo le digo, calificación de X actividad. Y el estudiante, por ejemplo, en este caso, yo le puedo decir que si quiere realizar esta segunda evaluación, debe sacar previamente, suponiendo que la evaluación sea de 0 a 100, debe sacar 80% o debe sacar el 70% de la calificación, ¿sí? Entonces, si la calificación es sobre 5 y yo le pongo el 80, el estudiante debe sacar mínimo 4 para poder realizar mi evaluación, ¿sí? Eso en cuanto a la restricción de calificación. Y perfil de usuario, por ejemplo, en el caso que un estudiante no realizó la evaluación, yo se la puedo volver a habilitar. Aquí, por ejemplo, campo del perfil de usuario, selecciono apellidos, es igual a, y tengo que escribir el apellido exactamente igual a como aparece en la plataforma, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta de eso? Me doy cuenta de eso cuando yo ingreso a la opción dentro de mi curso, participantes. Entonces, por ejemplo, que yo coja aquí a la profesora Ana Lucía Rosero. Entonces, copio igualito el apellido y lo voy a pegar, en este caso, en el campo donde yo puedo. ¿Qué sucede? El sistema automáticamente me va a seleccionar y va a decir, voy aquí a darle guardar para que ustedes vean sencillamente en la pantalla qué es lo que sucede. Dice, la evaluación en línea 01 no disponible hasta que su apellido es Rosero Prado. Entonces, ¿cuántos estudiantes puedo seleccionar yo con esa opción? Ustedes pueden seleccionar varias restricciones de estudiantes. Otro voy a perfil de usuario. Otro, por ejemplo, me voy a copiar a mí aquí. Tobar Villegas. Apellidos, otra vez. Cuando yo tengo más de un estudiante, lo más importante es, ojo, profes, aquí me aparece I. Entonces, yo en la parte superior debo decir cualquiera de para que me cambie a O, porque si no, significaría que el estudiante debe tener los 4 apellidos. Ser, por ejemplo, Ana Lucía Rosero Prado Tobar Villegas, lo cual, pues, en este caso, la plataforma automáticamente no lo va a reconocer. Bueno, eso es en O. Si yo selecciono todas, ojo, estoy queriendo decir que el estudiante tiene 4 apellidos. Bueno, voy a eliminar aquí las restricciones. A ver, y vuelvo a leerlos rápidamente. Ya repetí, o bueno, ya comenté porque no lo había hecho, las restricciones de acceso. La parte de las notas se explican ahora. Sí, señor. Bueno, vamos bien hasta aquí. Ok, esta parte de aquí, restricciones sobre el intento ya lo hicimos. Ajustes común del módulo y me aparece retroalimentación global que me estaban preguntando. La retroalimentación global, como ustedes pueden observar, va sobre el límite de calificaciones. Entonces, yo puedo agregar unos campos, me van a aparecer y yo digo que el otro campo va a ser sobre el 70%, el otro campo va a ser el 50%. Y estas son como las frases motivacionales, yo lo llamo así, donde uno dice, bueno, si el estudiante sacó 100%, la palmadita en la espalda que felicitaciones, lo hiciste muy bien. Si selecciono 70%, ok, te faltó estudio, por favor remítete o te remito a las siguientes lecturas.
50%, ok, mucho cuidado, al parecer no estás leyendo, no estás entendiendo. Sí, ya puede uno como comenzar a generar esas retroalimentaciones por porcentaje de esa nota total. Bueno, voy aquí a escribir una carita feliz. Aquí una carita feliz. Voy a escribirle carita felices a todos a nivel de ejemplo. Guardar cambios y regreso al curso. Bueno, pregunta del millón. ¿La retroalimentación es obligatoria? Porque me lo están preguntando. No, profesores, es lo ideal, ¿sí? Eso es, en el caso de nuestra función pedagógica, es lo ideal que nosotros debemos generar como agregado a cada una de estas evaluaciones para que el estudiante, digamos, que esté enterado de sus diagnósticos. ¿Es obligatorio? No, no es obligatorio, pero vuelvo y digo, es lo ideal dentro de nuestras funciones pedagógicas. Bueno. Aquí me están haciendo otra pregunta sobre qué son puntos en opciones de revisión. Opciones de revisión. Bueno, esto de los puntos es la nota final, profesora Adriana. Esto es lo que genera o lo que me dice, saqué 4, 5, saqué 2, saqué 3. Esa es la calificación final. Bueno, vuelvo y digo, lo importante aquí es respuesta correcta, nunca marcarla, y si fuese correcta, dejarla solo para el final. Bueno, voy otra vez a guardar y vamos ya a entrar en la segunda parte más importante. Bueno, es cómo hago para agregar las preguntas. ¿Hasta aquí vamos bien, profes? Listo, ahí estoy leyendo que sí, listo. Siguiente paso, ingreso a la evaluación. Cuando yo ingreso a la evaluación, ustedes podrán observar, aparece el título, aparece el texto de la descripción y adicional, por si acaso, me aparece número de intentos permitidos. Este cuestionario estará disponible hasta, y este cuestionario se cerrará. Límite de tiempo, tanto. ¿Sí? Prácticamente la evaluación me indica o el sistema me indica cuándo se abre, cuántos intentos. Entonces, ¿por qué también es importante generarlos en la parte de arriba? Porque lastimosamente tenemos una cultura, y sobre todo con los estudiantes, que a veces poco leen, sino que a todo le dan siguiente, siguiente, ok, más o menos como cuando uno va a instalar un programa que aparecen los aspectos legales y uno no se lo lee, sino que ok, ok, siguiente, siguiente, instalar, ok, ok, aceptar, algo así. Entonces, sí es importante dejarlo muy claro y que el estudiante lo pueda leer. Bueno, opción para agregar ya las preguntas. Lado superior derecho, me aparece el engranaje. ¿Qué opciones me aparecen aquí? Me aparece editar ajustes, que es lo que estábamos haciendo. Me aparecen otras opciones que dice editar cuestionario y me aparecerán otras opciones. No voy a entrar a detallar cada una de ellas, profes, por cuestión de tiempo y porque cada una de ellas nos generaría un debate adicional, pero ¿cuáles son importantes? Cuestionario, banco de preguntas. Dentro del banco de preguntas me aparece preguntas, categorías, y este de importar o exportar es en el caso, por ejemplo, de uno querer traer de un cuestionario de otro lugar, de otro curso, pero digamos que esto ya es un poquito más avanzado. Bueno, aquí lo importante es banco de preguntas. ¿Qué hago? Voy a editar cuestionario. Cuando yo llego a editar cuestionario, ustedes podrán visualizar una nueva interfaz, una nueva como página, donde me aparece editando cuestionario, me aparece al lado derecho la calificación máxima. Ah, yo quiero que sea 50. Puedo escribir aquí 50, le doy guardar. Ah, que yo quiero que sea 100
o 5. Bueno, en este caso selecciono 5. Bueno, me va a aparecer aquí total de calificaciones. Ese total de calificaciones es muy importante porque cada vez que yo voy a agregar una pregunta a la parte de aquí donde ahorita les muestro que añado las preguntas, él va a comenzar a sumar cada una de ellas y obviamente lo correcto es que ese total de calificaciones sea igual a la calificación máxima. Bueno, debajo de eso me aparece reordenar las preguntas al azar. Entonces aquí ya tenemos una opción para los docentes que estaban diciendo, ok, yo tengo 5 preguntas, ¿cómo le van a aparecer? Yo puedo dejar que a todos les aparezcan las 5 preguntas en el mismo orden o puedo reordenar las preguntas al azar y así al estudiante le pueden aparecer aleatoriamente. Bueno, en la opción donde me aparece agregar, ahí debajo, me aparece una nueva pregunta del banco de preguntas y una pregunta aleatoria. ¿Qué es cada una? Una nueva pregunta. Yo cuando selecciono una nueva pregunta es que directamente en la evaluación o en el cuestionario voy a agregar cada una de las preguntas que yo deseo y entonces me van a aparecer directamente las preguntas. Bueno, ¿esa qué opción era? Era la opción una nueva pregunta. Si yo la selecciono, me van a aparecer los tipos de preguntas. ¿Y qué preguntas tengo? Ya las vamos a ver, pero entonces selecciono, por ejemplo, una, le doy a agregar y ahí me van a aparecer puntualmente las preguntas. Importante, y hago un paréntesis. Reordenar las preguntas al azar. Entonces yo puedo tener, y me van a aparecer ahí el orden, las 5, las 10 preguntas. Yo decido el número de preguntas, ¿sí? Vengan aquí un momentico, me aprovecho de esta herramienta. A ver, aquí está y voy a anotar aquí. Aquí me va a aparecer pregunta número 1. Aquí aparece el título de la pregunta. Acá me va a aparecer después, me dice cuánto es como de calificación. Me disculparán ahí como el mamarracho. Número 2, aquí vuelve y aparece, aquí otra vez, y así sucesivamente. Cuando yo selecciono la opción agregar pregunta. Si tengo seleccionado reordenar las preguntas al azar, estas preguntas que aparecen aquí son las que se van a generar al azar. ¿Vamos bien hasta ahí? Listo. Vamos bien. Ahora, acá hay un docente que me está diciendo que precisamente yo creo que le voy a responder ya es con esta opción. Me aparecen dos opciones, perdón, para añadir preguntas y es del banco de preguntas y una pregunta aleatoria. Bueno, aquí esas opciones, y voy a volver al dibujito, estas dos de aquí, están, digamos que amarradas o están vinculadas a algo adicional, lo voy a poner acá, que es el banco de preguntas. Suponiendo que nosotros tenemos, hagan de cuenta, una base de datos o una cajita donde tuviéramos muchas preguntas. Entonces, yo puedo tener 20 preguntas en ese banco de preguntas. Entonces, si selecciono del banco de preguntas, estoy queriendo decir, en ese banco de preguntas tengo 20 preguntas. Entonces, si yo selecciono del banco de preguntas, lo que estoy queriendo decir es, tráigame, por ejemplo, la número 1 aquí. Tráigame adicional la número 5. Y entonces él me pega aquí la número 5.
puntualmente. Bueno, y adicional, si yo selecciono una pregunta aleatoria, él lo que me hace es, viene y me dice, ¿cuántas preguntas quieres? Ah, no, yo quiero que me hagas 5 preguntas. Entonces, él me va a aparecer acá en un orden, me va a escribir 5 preguntas aleatorias, pero no me va a decir qué pregunta. No, él lo que va a hacer, el sistema lo que me va a decir es, coja 5 preguntas aleatorias de ese banco de preguntas grande. ¿Sí? Ya vamos a hacer la práctica. Aquí les estoy es como explicando a grosso modo. Bueno, espero que no los haya confundido un poquito con esos matachos, con esos esquemas, pero quería así diferenciar estas dos. Entonces, vuelvo y repito. Del banco de preguntas, llevo pregunta puntual de mi banco de preguntas. Una pregunta aleatoria, lo que estoy haciendo es, de ese banco de preguntas, pueden ser 20, y traigo las que yo desee, 5, 10, yo deseo. Entonces, a nivel de ejercicio, voy a crear una nueva pregunta, pregunta directa. ¿Qué opciones me aparecen? Me aparece opción múltiple, opción falso y verdadero, respuesta corta. La respuesta corta, acá aparece al lado derecho la descripción y entonces lo que busca es uno mismo generar la respuesta en texto. Como así, yo puedo escribir de qué color era el caballo de Simón Bolívar. Y entonces en las respuestas escribo blanco y así cuando el estudiante lo escriba, el sistema va a confrontar. Importante, si yo tengo mayúsculas o tildes, el estudiante debe escribir con mayúscula y tilde porque si no, el sistema no lo reconoce. Numérica, en el caso de los profesores de ciencias económicas que quieran tener alguna opción numérica, calculada, me aparece de ensayo. Esta opción de ensayo es para que el estudiante escriba y redacte como algo importante. Estas anteriores, el sistema las califica solas, porque puntualmente se sabe cuál es la respuesta. El ensayo, por ser una descripción que el estudiante, un texto que el estudiante ingresa, el docente después tiene que ingresar a la evaluación y verificar o leer y calificar. Emparejamiento, emparejamiento aleatorio, respuestas anidadas y close, dentro de otras opciones que aparecen acá abajo. Esta última opción que se llama descripción es en el caso, por ejemplo, que yo tenga una pequeña descripción o que yo quiera adjuntar un texto, un video o algo, voy a agregarlo, por ejemplo, nombre de la pregunta, entonces yo la puedo llamar descripción 1. Y aquí pegaría yo el texto que deseo, por ejemplo. Aquí voy a copiar un texto de Wikipedia. Voy otra vez a mi prueba, copié ese texto y le doy guardar cambios. Y aquí me va a aparecer la primera opción, que no es una pregunta, es sencillamente una descripción. Ahora, ¿para qué se utiliza? Es una lectura, puede ser un caso. Entonces, teniendo en cuenta el siguiente caso, y ahí es donde se genera el caso, donde se escribe la descripción o el problema. Y ya ahora sí añado lo que son las preguntas. Entonces, pregunta, opción múltiple, que son de las más utilizadas. Nombre de la pregunta, importante. Los nombres de las preguntas, profesores, busquen que sean alusivos a lo que estamos generando. Entonces, yo puedo utilizar, por ejemplo, cuestionario o puedo poner quiz, semana 8, pregunta 1, para ubicarme, porque después, si ustedes tienen en el nombre de la pregunta otros títulos, si ustedes necesitan editar o saber algo, eso se les puede volver una confusión. Entonces, por eso, mi sugerencia siempre será generar algo
que ustedes se ubiquen fácilmente y sepan, que ese era la pregunta número 1 de la semana, sí, y así sucesivamente. Enunciado de la pregunta es la pregunta que se genera. Entonces, yo podría, por ejemplo, generar aquí la pregunta. Entonces, ¿cómo se llama el director del Centro de Educación Virtual? Y entonces acá abajo me va a aparecer puntuación por defecto. Repito, esa es la pregunta. Carlos, y yo puedo, por ejemplo, aquí añadir un texto más largo, sí, profes, lo que ustedes deseen. Puntuación por defecto, esa va a ser una pregunta de 0.5. Retroalimentación general, me aparece una opción. Podemos escribir la retroalimentación general. Una o varias respuestas. Por defecto me aparece solo una, pero pueden ser 2 respuestas. Ya explico qué significa eso. Numerar las elecciones. ABC, 1, 2, 3. Yo decido, sí, no hay ningún problema. Y aquí me aparece un recuadro y en ese recuadro me va a aparecer todas las opciones de cada una de las posibles respuestas. Entonces, elección 1. Entonces, ¿cómo se llama el director del CEP? Entonces, voy a poner aquí Jaime Villafañe. Entonces, aquí me aparece calificación. Si esa es correcta, le pongo 100%. Si es incorrecta, la puedo dejar en ninguno. Retroalimentación, puedo escribir no. Este es el nombre, sí, de un docente, o sí, puedo escribir para que el estudiante sepa de qué se trata. Entonces, no, este es el nombre de un docente de la Facultad de Ciencias Económicas. Sí, o le pongo del programa de administración. Listo. Elección número 2. Puedo escribir el nombre ya, por ejemplo, Mario Alejandro Correa Mendoza. Y puedo escribir 100%. En el caso que yo seleccionara la opción varias respuestas, lo importante es, por ejemplo, que se llamara Jaime y Mario. Por ejemplo, es llegar y decir, ok, 50% una, 50% del otro. Sí, lo que se tienen que hacer es, en este caso, que el porcentaje de ambas respuestas me sume el 100%. Bueno, entonces en este caso la voy a volver a dejar solo una respuesta y voy a generar ninguna. Acá voy a escribir otro nombre, Carlos Andrés Tovar. Voy a utilizar no. Yo puedo dejar esas 3. Como puedo a su vez, por defecto me aparecen 5 opciones o me aparece un campo que dice espacio en blanco para 3 opciones más. Entonces puedo generar otras opciones adicionales. ¿Sí? Sergio Andrés Velázquez. ¿Sí? O puedo generar las 5. Gina Marcela Quintero. Listo. Retroalimentación combinada. Cuando la respuesta es correcta, ¿sí? Respuesta parcialmente correcta o respuesta incorrecta. Entonces uno puede acá escribir la respuesta es incorrecta porque el y escribe uno la descripción. Bueno, múltiples intentos. Penalización por cada intento incorrecto. Esta opción lo que hace es penalizar al estudiante. Por ejemplo, si él estaba contestando la pregunta y entonces siguió con la siguiente, pero dudó, entonces se devolvió a la anterior, me penaliza. Cada vez que cambia, penaliza.
Entonces, sugerencia, 0%. Ah, que no, que él no se puede equivocar y entonces vamos a que lo penalice. Bueno, pues eso ya entra dentro de cada uno de los docentes. Decide, mis sugerencias, 0%. Le doy guardar cambios y aquí me dice que no seleccioné ninguno. Entonces le voy a dar acá, en este caso, una de las respuestas debería tener, es que no le había dado que era el 100%, por ejemplo. Por eso fue que me apareció ese error. Listo, guardar cambios. Y aquí ya me aparece entonces, en este caso, la descripción y me aparece la pregunta, que era lo que yo les decía. Quiz, semana 8, pregunta 1. Y me aparece un pequeño texto de lo que está cada una de las preguntas. Bueno, hasta aquí, ¿cómo vamos? Ingresando las preguntas directamente. Los leo. Me están preguntando sobre el banco de preguntas. Ya vamos para allá, profes. Por ahora era cómo ingreso preguntas directamente en la evaluación. Sí, vamos parte por parte. Y sí, profes, esto está quedando grabado, todo para que después tengamos la opción de seguir como el tutorial. Importante, profes. En la parte superior de Moodle, ustedes dicen apoyo al docente. Aquí va a aparecer una opción que se llama manuales y tutoriales. Cuando nosotros seleccionamos manuales y tutoriales, nos va a llevar a la página del Centro de Educación Virtual, donde aparecen todos los tutoriales que tenemos para ustedes y hay unos muy importantes que se llaman tutoriales de actividades profesor, donde me aparece adicionar actividad tipo cuestionario. En esta opción de añadir actividad tipo cuestionario, va a aparecer paso a paso cada una de las cosas que yo les estoy diciendo. Bueno, aquí mientras carga, ahí le aparecen las dos descripciones, solo que quiero mencionarles, por ejemplo, de este cuestionario que aparecen en la parte final, por ejemplo, más detallado, aquí vean, ustedes pueden observar, aparece el tutorial y aparece, digamos, cómo se configura, dentro de otras opciones, y lo voy a llevar a la parte de abajo, donde cómo puedo añadir cada una de las preguntas. Entonces, aquí en la parte inferior me dice, por ejemplo, los tipos de preguntas. Aquí me aparece ejemplos de preguntas. Entonces, pregunta numérica, pregunta opción múltiple y así sucesivamente para que ustedes, por ejemplo, pues no podremos por cuestión de tiempo y porque es mucha información explicar cada una de ellas, pero aquí en el tutorial aparecen. Bueno, profes, importante. ¿Dónde se encuentra la información? Vuelvo, apoyo al docente, manuales y tutoriales, y aquí aparece tutorial de actividades profesores. Voy a continuar con la explicación que íbamos hasta aquí. Entonces, ya estoy viendo que va muy bien. Entonces, ¿cómo hago para crear el banco de preguntas? Entonces, aquí lo que voy a hacer es devolverme con el menú que me aparece en la parte superior, me voy a devolver donde dice evaluación en línea, ¿sí? Donde me aparece la evaluación, donde me encuentro en este caso yo con qué? Con mi menú. Y aquí me va a aparecer la opción banco de preguntas, preguntas y categoría. Si yo selecciono banco de preguntas, me va a aparecer esta opción. Las preguntas que se han hecho hasta ahora, las categorías, importar y exportar. ¿Vamos bien, profes? ¿Están bien ubicados en este caso? Voy a repetir nuevamente dónde estábamos. Bueno, estoy en mi evaluación, ingresé a mi evaluación. En la parte derecha, donde me aparece el engranaje, dentro de la evaluación, me aparece la opción banco de preguntas. Listo. En banco de preguntas me aparece lo siguiente.
categorías y preguntas. Como ustedes pueden observar, en preguntas, abajito me dice, selecciona una categoría. Y me van a aparecer las categorías que yo tengo en este caso. Bueno, importante, debemos crear una categoría para que podamos traerlas, ¿sí? Para que podamos guardar ahí todas las preguntas. Entonces, voy a seleccionar categorías, me van a aparecer las categorías que aparecen y voy a decir nombre. Entonces voy a escribirle, por ejemplo, parcial 1. Categoría padre. Entonces digo, ok, seleccióname la categoría padre que sea el curso al cual estoy haciendo. O puede ser aquí la que aparece ahí debajito, no hay ningún problema. Yo voy a seleccionar el curso. Entonces, parcial 1, le doy añadir categoría. Y ahí me quedó creada la categoría. Ya aquí la puedo ver. Parcial 1. Ahora me voy a preguntas. Selecciono la categoría donde voy a guardar mis preguntas. Y aquí ya es donde voy a crear cada una de las preguntas. Entonces, por acá hay una pregunta que me está haciendo la profesora Stephanie Oliveros. ¿Cómo haríamos para tener un banco de preguntas y generar diferentes evaluaciones desde ahí sin necesidad de crear diferentes pruebas? Profe, no, estoy un poquito confundido. O sea, lo que tú quieres es tener un banco de preguntas y desde ahí ir tomando para las diferentes pruebas. No me queda como muy clara esa, pero lo ideal del banco de preguntas es que tú tengas, por ejemplo, parcial 1, cree la categoría y ahí voy a escribir todas las preguntas que yo deseo. Puedo comenzar con 10, seguir alimentando después y seguir a 20, a 30. Y así cuando yo le digo al sistema que me genere solo 5 preguntas, él me las va a tomar, es de esa categoría. ¿Sí? Coge esas 5 preguntas y lo que va a decir es, ok, tráigame las 5 preguntas de la categoría parcial 1. Entonces, ahí él constantemente me está alimentando mi cuestionario. No tengo que ponerme a crear cada vez una categoría adicional. No. Una categoría y puedo alimentar todo lo que yo deseo. Bueno. ¿Es posible crear un solo banco con las preguntas? Se dice seleccionar. Me están haciendo otra pregunta. ¿Es posible crear un solo banco con las preguntas? Se dice selecciona lo que uno quiere. Sí, profe. Vuelvo y menciono. Cuando nosotros estábamos añadiendo las preguntas, me habían 3 opciones. La primera era añadir directamente la pregunta. La segunda opción es del banco de preguntas llevar automáticamente las preguntas que yo deseo. Y la última opción es aleatorio. Si tengo 20 preguntas, que me traiga aleatoriamente. Bueno, entonces voy a volver aquí para que podamos avanzar y es del banco de preguntas. Entonces, parcial 1. Voy a crear 5 preguntas a nivel de ejercicio. Entonces, voy a crear una nueva pregunta. Ya habíamos visto una de opción múltiple, voy a crear una de falso y verdadero. Voy a seleccionar, agregar nombre de la pregunta. Entonces habíamos dicho que se llamaba quiz semana 8, creo. Pregunta 2. O en este caso le puedo poner una, no hay ningún problema. ¿Sí? Ahí miramos. Entonces le voy a poner en este caso pregunta 2. Entonces acá, ¿dónde se encuentra el Centro de Educación Virtual? En la Universidad San Buenaventura. Entonces, ¿dónde se encuentra el Centro de Educación Virtual? En la Universidad de San Buenaventura. Entonces, en la parte... ¿verdad que esta es falso y verdadero? Entonces, me tocaría decir, el Centro de Educación Virtual se encuentra ubicado en el edificio
Farallones de la Universidad de San Buenaventura. Puntuación por defecto, puedo dejar 1. Retroalimentación, puedo escribir incorrecto. O puedo escribir, el Centro de Educación Virtual se encuentra en, y así sucesivamente. Respuesta correcta, falsa o despliego y digo verdadero. En este caso, por ejemplo, falso, retroalimentación para verdadero y retroalimentación para falso. Entonces, puedo escribir ahí que efectivamente la respuesta quedó bien, quedó mal dentro de otras opciones. Bueno, aquí me aparece y ya uno lo escribe. ¿Dónde estamos ubicados? Edificio Los Cerezos. Entonces, ahí generamos. Múltiples intentos, no, solo me aparece 1 y marcas, me aparece así por defecto. Guardar cambios y ya. Ahí tenemos nuestra primera pregunta de falso y verdadero. ¿Cómo se visualiza? Me aparece aquí la opción vista previa. El Centro de Educación Virtual se encuentra ubicado en el edificio Farallones, me aparece falso, verdadero. Bueno. Segunda pregunta. Voy a llevarme una respuesta corta. Agregar. Entonces, lo mismo. Nombre de la pregunta. Quiz. Semana 8. Pregunta 3. Enunciado. Entonces, aquí es donde yo genero. ¿Cómo se llama? No. ¿Cómo se llama el diseñador de medios del Centro de Educación Virtual? Entonces, retroalimentación general y me aparece en la parte de acá abajo, vean, diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Entonces, yo puedo generar mayúsculas y minúsculas, deben coincidir o no, igual mayúsculas que minúsculas, no hay ningún problema. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se llama? Puedo escribir aquí Sergio en minúscula o puedo escribirlo todo en mayúscula, ¿sí? Y la calificación sería al 100%, no habría ningún inconveniente, ¿sí? O, por ejemplo, si yo escribo un apodo, o en este caso, ¿cómo le dicen a la persona? Otra cosa, podría darle un porcentaje menos, pensando de pronto que tiene la idea, pero no es lo correcto. Doy, en este caso, guardar cambios y sigo editando. Y ya tengo mi segunda pregunta. Crear una nueva pregunta. Otra vez, recuerden, voy a hacer 5 preguntas. De ensayo, agregar. Entonces, quiz, semana 8, pregunta 4, si no me equivoco, ya vamos en la pregunta 4. Entonces, explique cómo se crea un cuestionario en línea, en Moodle, voy a poner. Entonces, retroalimentación, me aparece acá ya las opciones de respuesta, formato de la respuesta, requiere texto, cuántas como líneas o el tamaño del texto que yo deseo. Bueno, información, no hay ningún problema, guardar cambios. Y ya tengo 3 preguntas. Crear, por acá dicen, por favor, una calculada. Dios bendito. Vamos a ver una calculada. Agregar. Nombre de la pregunta. Entonces, por ejemplo, quiz, semana 8, pregunta, ya dudé, 4 o 5, creo que la 4. ¿Era la 5 ya? Pregunta 5. Están dudando ya. Bueno, pregunta 4. Enunciado de la pregunta.
Profesora María del Pilar, por favor, ¿me colaboras haciendo el enunciado? Partiendo que la respuesta, mira cómo me maneja. Fórmula para la respuesta 1. Si hay una fórmula, y la tolerancia entre más y menos, por ejemplo, estas ya son las opciones que me genera. En este caso, pues mi fuerte obviamente no son la parte numérica, pero en este caso, profesores de ciencias económicas, prácticamente aquí iría el enunciado. Y en la parte de abajo, la fórmula, por ejemplo, calificación 100%. Entonces, para la respuesta 1 sería tal. Y entonces yo puedo generar, por ejemplo, otras opciones adicionales, pensando que si el estudiante me escribe, por ejemplo, o yo genero ahí el ejercicio de la fórmula, entonces, que debe quedar esa respuesta, ¿sí? Entonces, fórmula para respuesta 1, por ejemplo, teniendo en cuenta que es una respuesta calculada, que sea un número 10. Tolerancia me aparece si es relativa, nominal, geométrica, mostrar decimales y retroalimentación. Digamos que ya es un poquito más compleja para los docentes que obviamente no manejan esta parte de números, pero ya me aparecen, ok, ¿cuál es el esfuerzo general por una carga 8T? Muchas gracias, profe María del Pilar. Y pongo aquí de 2 por 2, profe, no sé aquí cuál sería la respuesta. La voy a generar así, solo como por a nivel de ejercicio. Me va a aparecer la retroalimentación. Importante, me aparece el tratamiento de las unidades. ¿Sí? Podemos generar nosotros las unidades. Dentro de otras opciones, por acá ya en el chat están pidiendo que una más fácil. Bueno, yo la genero así, sencillamente a nivel de ejercicio. Ya los profes que prácticamente comienzan, debe haber al menos un comodín en la fórmula de respuesta anunciada a la pregunta. Ok. Vamos a poner aquí. Pongámosle fórmula para respuesta. Vamos a ver, por acá me están dando otra que 7 menos 3 igual a 4. Bueno, no sé. A ver aquí cómo sale. Para que no nos confundamos tanto. Guardar cambios. Y debe haber un comodín de la fórmula. Vamos a ver si... ok, acá me estaban hablando de otra cosa, era de las numéricas calculadas diferente. Bueno, aquí ya yo estoy como confundiéndome un poquito con cada una de estas opciones, profes, pero vamos a ver, guardar cambios, a ver si me permite. Me sigue pidiendo un comodín. Vamos a ver si me la genera así. No, profes, no, para serles honesto, no me está generando el comodín. No sabría decir en este caso por qué no la generó. Campos obligatorios, está bien, está bien.
No, profe, no, la verdad desconozco por qué no está. Entonces, profe María del Pilar, queda pendiente. Voy a revisarla dentro de los tutoriales precisamente y miramos. Volvemos acá a las preguntas. Entonces nos encontramos que hay numéricas, que hay en este caso, por ejemplo, de emparejamiento, que hay anidadas, dentro de otras opciones, arrastrar y soltar marcadores, arrastrar y soltar sobre texto. Entonces voy a agregar la última pregunta, quiz semana 8, pregunta 4, el enunciado de la pregunta. Y en la parte de abajo me aparecen, bueno, en este caso, esta pregunta de arrastrar y soltar sobre marcadores, requerimos de una imagen. Vamos a cambiar también esta como para que no nos compliquemos mucho con las opciones y veamos de emparejamiento o en este caso de arrastrar y soltar sobre texto. Listo. Entonces, pregunta, quiz, semana 8, pregunta 4. Entonces, aquí yo puedo generar el enunciado. El tipo de esta pregunta, lo que se busca es generar un emparejamiento entre las respuestas, entre las posibles respuestas. Entonces, esta pregunta tiene como característica lo siguiente. Yo puedo tener un texto. Le voy aquí, por ejemplo, a dar guardar cambios. Él me va a decir que tiene un error, pero estaba precisamente buscando era esta característica que ven aquí. ¿Sí? ¿Y esto qué voy a hacer? Esto lo que me va a querer indicar es que el estudiante tiene que, en la parte inferior van a aparecer como unos botones y ellos tienen que arrastrar ese texto hasta el área que yo selecciono. Entonces, por ejemplo, yo escribo aquí, pongo ese comando o esos corchetes. En la parte de abajo, por ejemplo, selecciono respuesta, texto, vuelvo y lo copio, por ejemplo, y digo, en este caso, voy a cambiar acá la palabra forma, pongo o escribo 2, me voy a la opción número 2, escribo forma, y así sucesivamente. Solo voy a hacer 3 opciones aquí, selecciono otro, por ejemplo, aquí de este de aquí, 3, macrocomposiciones y 3, aquí. Listo, voy a darle guardar cambios y ya editar. ¿Cómo funciona esa pregunta o cómo se previsualiza? Es esto, la idea es que uno pueda arrastrar hasta donde uno considera. Ahora, la pregunta es, Carlos, ¿y uno puede generar otras opciones como otros de estos botoncitos para que no quede pues tan fácil la pregunta? Sí, profes, nosotros podemos editarla cada una o reeditar las preguntas. En esta parte de abajo voy a particulares. Aquí, por ejemplo, particulares, escribir microcomposiciones, por ejemplo. Y le voy a dar vista previa, como para que la visualicemos, no me apareció. Guardar cambios, y ahí ya debe aparecer en la vista previa. ¿Sí? Aquí ya me aparecen. Entonces, macrocomposiciones, microproposiciones, sí, así aparece. Entonces, bueno, y aquí ya el estudiante lo que tiene es que escribir o llevar a cada una de ellas. Bueno, hasta ahí vamos bien. Estoy en deuda con la calculada, profe. No se me olvida esa parte. Hasta ahí, por ahora, lo que hicimos fue generar un banco de preguntas. Lo puedo seguir alimentando, no hay ningún inconveniente. Me voy a devolver a la evaluación
¿sí? Aquí estoy en la evaluación. Voy ahorita a editar cuestionario. Voy a llegar y vean otra vez que me aparece. Aquí era donde me aparecía una nueva pregunta. Me aparecen del banco de preguntas y pregunta aleatoria. Si yo selecciono del banco de preguntas, me va a aparecer una nueva ventanita donde yo selecciono la categoría. Ustedes podrán observar, aquí me dice parcial 1, 4 preguntas. Si, por ejemplo, tengo 20, me va a aparecer ahí entre paréntesis el número. Selecciono 4, en este caso, perdón, parcial 1, y puntualmente, recuerden, la segunda opción para añadir del banco de preguntas, o esta aquí así, me va a decir cuál deseo. Entonces yo digo, no, tráigame la 1 y tráigame, en este caso, la pregunta número 2 y la pregunta número 4. Añadir preguntas. Y el sistema puntualmente, vean que me trae es esa pregunta. Bueno, ahora está la otra opción. Una pregunta aleatoria. Yo puedo decirle, aquí me aparece una pregunta aleatoria, parcial número 1, 4, la categoría, y le voy a decir, ok, número de preguntas aleatorias. Tráigame 1, 2 preguntas, 5 preguntas. Ustedes deciden. Y le digo agregar pregunta aleatoria. ¿Cuál es la diferencia? Se las voy a marcar otra vez con los marcadores que me trae el sistema. Aquí me aparece dibujar estas dos de aquí. Estas de aquí fueron directamente. Veamos aquí. Listo. Estas dos fue con la opción del banco de preguntas. Puntualmente me traje 2 preguntas, una pregunta del banco de preguntas. Él me la marca con el mismo nombre, me dice qué tipo de pregunta es. Y adicional, las 2 últimas, vean que me aparece, preguntas aleatorias. Él ni siquiera me está diciendo cuál es la que me va a mostrar. Sencillamente, él lo que me está queriendo decir el sistema es que va a coger de ese banco de preguntas 2, 3 y me las va a mostrar ahí el número de preguntas. Importante en este caso, al lado derecho, ustedes ven, ¿se acuerdan que yo les había dicho que el total de calificaciones era la sumatoria de esto que me aparecía a mí acá? Y que ese total de calificaciones tenía que ser igual a la calificación máxima. En este caso, tenemos como si fuera 4 o 5. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Selecciono un lapicito, borrar, y puedo escribir 1.5, enter, y él automáticamente me genera, que hay una pregunta que me vale más, 2. Bueno, aquí ya me pasé. ¿Eso qué me implica? Que tengo yo que modificar las otras preguntas, las otras puntuaciones. Aquí vuelvo y digo, lo importante es que estas de aquí me sumen igual. Estas de aquí me deben sumar esta parte de acá, total de calificaciones, que va a ser igual a la calificación máxima. ¿Listo? Profes, hasta aquí lo que hicimos fue crear las preguntas del cuestionario. Entonces, aquí ya tenemos las opciones o las herramientas para añadir todas las preguntas. ¿Cómo? Preguntas directas o preguntas desde un banco de preguntas. Ahora, vengo otra opción o otra pregunta que me hacen es, ¿cómo puedo previsualizar? Cuando yo ingreso a mi evaluación, en la parte de el botoncito o menú de previsualización, perdón, el menú del cuestionario, me aparece la opción vista previa. Y ahí es como lo van a ver los estudiantes. Esa opción de previsualización, la voy a dejar ahí. Vista previa. Es una vista previa que tenemos los docentes. ¿Sí? Vista previa.
Es cómo lo va a ver el estudiante. Aquí me va a aparecer, ¿sí? Importante, en algunos casos me puede aparecer aquí verificar cuál es la pregunta o la respuesta correcta, pero eso solo nos aparece a nosotros como docentes porque estamos en una previsualización. Al estudiante lo vería diferente. Ahora, la pregunta es, y que me la hizo una docente, ¿cómo lo vería un estudiante? Entonces, en este caso, voy a cambiarle la fecha y voy a matricular a alguien como estudiante. Bueno, guardar cambios aquí. ¿Vamos bien hasta aquí? Listo. A ver, denme un segundito. Aquí aparece seguimiento estudiante. Voy a salir. Voy a ingresar con mi usuario. Mi usuario tiene un rol de administrador, entonces por eso utilizamos ese otro usuario. Voy a venir aquí a curso de prueba. Voy a participantes y voy a coger a ese señor seguimiento. En este caso, le voy a quitar el rol de profesor y le voy a decir, sea usted un estudiante. Voy a salir ahora y voy a volver a ingresar como si fuera el estudiante. Seguimiento. La contraseña, mis cursos. Aquí me debe aparecer el curso de prueba. Vean que ya no tengo la opción en la parte superior de editar. Ya soy un estudiante más. Me aparece aquí semana, ya no me acuerdo dónde la creamos, creo que fue en la semana 10. La semana 10, aquí me aparece evaluación en línea. Esa es la previsualización del estudiante. Me aparece la descripción, me aparece el tiempo y me dice, intente resolver el cuestionario ahora. Esta sería la previsualización del estudiante. Comenzar intento. ¿Cómo se llama el director? Entonces yo aquí puedo escribir. Entonces vamos a escribir Mario. Voy a poner otro nombre. Mario Andrés Correa. Siguiente página. El centro se encuentra ubicado, falso, verdadero, falso. Siguiente. Esta es la opción donde yo puedo ubicar, pero pues vamos a ponerle aquí este. Listo. Voy a darle siguiente. ¿Cómo se llama? El director. Siguiente. Aquí me aparece la descripción. El problema de la descripción en este caso, porque lo generamos aleatorio, es que me apareció en otro lado. ¿Listo? Pero lo ideal es no generar esas preguntas aleatorias así para que el texto tenga. Aquí ya iría el ensayo. Listo. Y le voy a dar terminar intento. Importante, el estudiante siempre tiene que dar enviar todo y terminar. Enviar todo y terminar. Y ya en este caso, digamos que finalicé el intento como estudiante. Aquí está pensando el sistema, ya lo está enviando. Bueno. Hace la previsualización, respuesta correcta, guardadas, finalizar revisión y ya. Aquí, por ejemplo, el estudiante puede aparecer la opción revisar y puede mirar si la respuesta que quedó correcta, incorrecta, dentro de sus opciones cuando ustedes configuraron la evaluación.
Ahora, la pregunta del millón es, voy a salirme de aquí y voy a ingresar con mi usuario para que veamos todos cómo se vería la evaluación cuando un estudiante realiza la evaluación. Entonces, yo llego aquí, estoy en mi semana 10, ingreso otra vez a la evaluación y vean que me dice algo particularmente y me dice intentos 1. ¿Eso qué significa? Que ya hay un estudiante que contestó. Si hay 10 intentos, son 10 intentos de personas que han participado en este caso, del cuestionario, de la evaluación. Entonces, lo selecciono y en la parte inferior me va a aparecer el nombre del estudiante, la dirección, cuándo comenzó el intento, cuándo lo finalizó, el tiempo que le llevó a cabo y me va a aparecer sin calificar aún. ¿Por qué me aparece sin calificar aún? Recuerden, si fueran preguntas solo de opción múltiple, de emparejamiento, respuesta corta, o en el caso, por ejemplo, de opción múltiple, el sistema las califica solas. Pero como tenemos una de un ensayo, vean que me dice acá al final, me dice, ok, requiere calificación. Entonces, tendría yo que ingresar, reviso qué fue lo que escribió el estudiante y puedo escribir comentario o corregir calificación. Aquí me aparece puntuación sobre 2. Yo digo, bueno, eso estuvo como bueno, pero faltó. Puedo generar aquí el comentario. Faltó citar. Faltó citar. Y le voy a dar guardar. Cerrar esta ventana. Refresco. Y aquí ya me aparece, por ejemplo, la calificación que yo di. Y por ende, me aparece la calificación del estudiante. Profes, prácticamente lo que acabamos de ver es configurar una evaluación, añadir las preguntas y ver después cómo visualiza el estudiante la evaluación o el cuestionario. Entonces, hasta este momento, digamos que lo que es el cuestionario ya queda como visto. Obviamente habrán muchas preguntas. La actividad tipo cuestionario es la actividad de las más difíciles de configurar al inicio, mientras uno ya después de que coja la práctica van a notar que eso va a ser muy sencillo y van a ganar ustedes mucho tiempo. Entonces, en este momento voy a leerlos y resolvemos dudas, inquietudes. ¿Les parece? De nuevo, profes, mil gracias por su participación y los voy a leer entonces en este momento. Ok. Para hacer el conjunto final de notas y poder ingresar al sistema. Ok. Importante, profes. Recuerden que la plataforma Moodle maneja las calificaciones, mas no es compatible con ASIS. Entonces, ¿dónde puedo ver yo todas las calificaciones o todo? En la parte superior aparece la opción del menú que se esconde, que se muestra y se esconde, y me aparece la opción calificaciones. En calificaciones, ustedes van a notar aquí que están todas las actividades que van generando, digamos, los estudiantes. Aquí tiene que estar, vean, ya por ejemplo, ya está la evaluación y ustedes este centro de calificaciones lo pueden descargar. ¿Cómo? Exportar. Aparece la opción para que ustedes puedan descargar como un Excel. Bueno. A ver, veamos. Hay una profesora, Adriana, me dice, Carlos, hice 4 preguntas. Profe, ¿en dónde realizaste las preguntas? ¿En este curso de prueba o las
realizaste en otro curso? Porfa, contéstame y ahorita revisamos el por qué no se pueden visualizar. Bueno, en este de hoy, ok, vamos a visualizar. En la semana 10 también, acá por ejemplo estoy viendo evaluación en línea. Este de aquí no tiene ninguna pregunta. Este de aquí todavía no tiene ninguna pregunta. Y este de aquí todavía no tiene ninguna pregunta. Pueden ser que estén en las categorías. Vamos a revisar. Acá estoy viendo que hay unas categorías. Una creada por Cristian, pero no veo más preguntas dentro de este curso, profe. Bueno, ahorita puntualmente revisamos con tu usuario. Bueno. Bueno, Carlos Andrés, vemos que hay varias preguntas de los profes. Veo que la gente quedó allí, como pidiendo un poco más sobre el tema de calificaciones, el tema de banco de preguntas. Hoy se profundizó bastante con la herramienta, ¿sí? Igual esta videoconferencia les va a quedar allí grabadas. No sé, aquí hay varias preguntas, Carlos Andrés. Allí sí tú las puedes responder antes de que finalice nuestra videoconferencia el día de hoy. El profesor Alejandro Jiménez me pregunta, ¿es posible poner imágenes en alguna de las preguntas? Por ejemplo, mostrando una pintura. ¿Quién es el autor de esta obra? Profe, sí lo puedes hacer. Cuando tú tienes cualquiera de las preguntas, ¿sí? Voy a dar aquí crear una pregunta. Hasta la opción múltiple, por ejemplo, tú puedes generar, agregar, y aquí me aparece nombre de la pregunta, otra vez. Voy a ponerle pregunta 5. Enunciado de la pregunta. En el enunciado de la pregunta me aparece una opción. El primer botoncito me despliega más opciones y tú puedes aquí adjuntar una imagen. Por ejemplo, voy aquí, examinar, seleccionar archivo. Voy a buscar una imagen que tenga. Subir este archivo. La descripción no es necesaria. Voy a mermarle el tamaño. Guardar imagen. Entonces, te carga la imagen. Y dentro de las opciones múltiples, tú podrías decir, ¿a quién pertenece esta obra? Y en la parte de opciones, puedes generar, por ejemplo, los nombres de los autores, ¿sí? Y prácticamente estarías asociando esa opción. Ahora, hay otra opción que también medio la mostré, más no la expliqué mayor cosa, es en el caso, por ejemplo, que tú puedes adjuntar una imagen y él genera la opción por medio de rangos que dice, seleccione el ojo de Víctor Virtualo. Y entonces uno tiene que arrastrar como el comando al área y ya el estudiante, el que seleccione dónde está el ojo, lo puede visualizar, pero ya es otro tipo de pregunta. Bueno, ¿qué otras opciones me aparecen? ¿O qué otras preguntas? ¿Qué nos recomienda si un estudiante solicita segunda revisión? ¿Es posible descargar algún informe sobre toda la prueba de cada estudiante? Entonces aquí me voy a devolver un momentico a donde estábamos viendo en este caso, evaluación en línea, donde me aparecen las pruebas o el intento y me aparece revisión del intento debajo del nombre. Y aquí, profe Stephanie, te puede aparecer toda la, digamos que toda la prueba que realizó el estudiante. Bueno, entonces digamos que sí se puede hasta imprimir esta página. Entonces, sí es una opción. Segundas revisiones, en el caso, me imagino que otro docente lo pudiese revisar, se podría también, tendría él o ella que ingresar al curso y revisar, pero prácticamente esta previsualización la verían ambos docentes. Bueno, se puede recalificar, o por ejemplo, una pregunta que haya quedado mal, sí, yo la puedo corregir en mi banco de preguntas
y después selecciono acá a todos los participantes, volver a calificar los intentos seleccionados y la pregunta que se corrija, el sistema me lo califica automáticamente. Entonces también es una opción. María del Pilar Vivas me está diciendo la pregunta calculada, no olvidar. Sí, profe, ahorita vuelvo a leer el tutorial de la pregunta calculada y con mucho gusto te la comparto. Bueno. Aquí hay una pregunta que sí es como para el director del Centro de Educación Virtual y es una pregunta muy importante. Muchos docentes tenemos diplomados en TIC, otros no, pero a nivel general es muy de cuidado la elaboración de evaluaciones, tareas, etcétera. ¿Qué va a pasar si cometemos algún error y no lo percibimos en la configuración de evaluaciones en Moodle y se presta para reclamarnos una vez pasadas notas? Bueno, es una muy buena pregunta, pero yo pienso que eso nos lleva a un escenario muy fatalista. Entonces, básicamente, si un docente tiene alguna inquietud, tiene al equipo del Centro de Educación Virtual. Si el docente tiene alguna duda frente a su evaluación, perfectamente el equipo de Educación Virtual puede hacer la revisión, puede, eso sí, la solicitud, hacerla muy previamente y de manera anticipada para a la evaluación y hacemos entonces la verificación, activamos un rol de estudiante, hacemos la verificación en conjunto con el profesor y lo hacemos, ¿vale? Pero digamos, si queda la duda, si queda la inquietud, usted no dude en contactarnos, valga la redundancia, para que usted pueda sentirse más seguro y más respaldado al momento de realizar la evaluación. ¿Listo? Por ahí hay unas preguntas. Con mucho gusto, profe. ¿Listo? De todas maneras, hay unos profes que se alcanzaron a matricular en el curso que tenemos de prueba, ¿sí? Invitamos a que a los profes, vamos a colocarle rol de profesor para que hagan unas evaluaciones de prueba allí, cacharreen, ¿listo? En ese espacio de Moodle, ustedes lo van a poder hacer. Les vamos a dar en el curso de prueba, Carlos Andrés, ya que están manejando la pantalla, muéstrales el curso de prueba y entonces vamos a darles un rol, por favor, un rol de profesores en el curso de prueba para que ellos cacharreen allí un poquito. De hecho, yo tengo voy a juntar una evaluación de ejemplo que tengo para que ustedes cojan esa evaluación que es de 5 preguntas muy básicas y sobre esa evaluación que es de ejemplo, ustedes la puedan desarrollar. ¿Listo, profes? Entonces, en el curso de prueba, ahí les va Bueno, profesor. aparecer. Desde el inicio, si se encuentran en otro lado del Moodle, seleccionen en la parte superior izquierda la opción de donde aparecen los logos de la universidad y en la parte central inferior aparecen las categorías. Vamos a seleccionar plan de contingencia, ahí la seleccionamos y me aparece curso de prueba. Cuando ustedes seleccionan curso de prueba, los docentes que no están matriculados en este curso, les va a Miren pedir lo que una contraseña. están todos con rol de profesor. Entonces, allí en este espacio de laboratorio, de práctica, nuestro cuaderno borrador es este curso de prueba. Todos van a poder activar una evaluación, todos van a poder allí cometer el error, identificar, volver a empezar. ¿Listo? Entonces, bueno, hay gente que dice, no me gusta que me evalúen. No, pero no los vamos a evaluar a ustedes. No sé, no crean. Es por lo regular, así nos pasa a los profesores, nos gusta hablar, pero no nos gusta sentirnos evaluados. Pero bueno, básicamente es para que cacharreen con la herramienta, ¿listo? Es para que tengan un espacio borrador allí, ¿listo? Bueno, profe, se nos está agotando el tiempo. ¿Cómo se sintieron hoy? ¿Cómo les gustó este espacio? Carlos Andrés sacó, mejor dicho, ahí el paso a paso. De igual manera, ustedes van a poder conectarse nuevamente a través de la videoconferencia que va a quedar grabada para mirar nuevamente al detalle la herramienta de evaluación. ¿Listo? Bueno, yo voy a activar, como siempre lo hacemos, Carlos Andrés, voy a activar otra vez algunos audios para escuchar a los profes. De pronto alguien tiene
alguna apreciación. Ya dejamos de compartir entonces pantalla por si surgen algunas inquietudes y yo activarles el micrófono a algunos. A ver. Entonces, listo, preguntas. La gente, no hay preguntas por acá, no hay preguntas. No hay preguntas. Todo está ok. El acceso a los videos los envía Comunicaciones. El acceso a los videos los emite Comunicaciones. El del día de hoy lo enviarán ya el próximo lunes. ¿Listo? Bueno, hoy tuvimos una conexión de 90 personas, de 90 profesores. Agradecemos total la participación, lo cual, como lo dije al principio, refleja el gran compromiso de todos por estar con el estudiante, por conectarse con el estudiante. Recuerden que ustedes son nuestro aliado pedagógico para que el estudiante sienta ese escenario de confianza con la universidad, con la educación virtual. Y esto es un reto que estamos asumiendo todos, profes. Bueno, no siendo más por hoy, muchas gracias a todos. Dios los bendiga. A pasarlo en familia, a hacer pausas activas, a compartir, a llamar al amigo, al que está en la distancia, a disfrutar un poco de una muy buena cena familiar, de una receta y hacerla en familia, con los hijos, con sacar a la mascota. Así que, profes, que estén muy bien y nos vemos el lunes, Dios mediante. Yo no los podré acompañar. El lunes tengo una reunión a nivel de directivos, pero entonces el día lunes estará nuevamente Carlos Andrés con ustedes y la próxima semana vamos a entrar ya con elaboración de recursos educativos digitales con herramientas totalmente gratuitas para que ustedes puedan incluirlas a su aula virtual. ¿Listo? La idea es vamos a dinamizar y recuerden que este espacio se denomina Hackathon, asumiendo retos para aprender a desarrollar recursos digitales para los ambientes virtuales. ¿Listo, profes? Se cuidan nuevamente y recuerden que en el Centro de Educación Virtual humanizamos lo virtual. Chao, chao. Chao, profes. Muchas gracias por todo. De esto tendremos certificación, claro que sí, claro que sí. Así que anime más a los profesores que nos acompañen en estos espacios. ¿Listo? Se cuidan, chao, chao.